pantalla, ¿no? Bueno, se ve perfectamente. Bueno, Muy bien. continuamos con la exposición del hermano Juan Rumi Tamares, sociólogo, activista político del MAS, ex activista, ¿no? Bueno, eso no se deja nunca. Estamos acá con los hermanos del grupo Tahuantinsuyo y estamos en una hermosa charla en la que él está hablando sobre lo que significa descolonización y colonización. Así que saludamos a todos y damos comienzo a esta conversación. Muy bien. Bien, gracias. Entonces continuamos así de manera resumida para interactuar luego, ¿no? Ya se ve, estábamos aquí aclarando que es una invasión extranjera a la Via Yala, ¿no? Las fechas, todo eso ya conocemos. Esta diapositiva los preparaba para las comunidades donde no conocen historia, donde no es para más o menos para los dirigentes que no conocen las fechas. Para eso estaban preparadas estas diapositivas. Entonces yo voy a ir pasando, ya es desconocimiento, ¿no? Claro. Entonces, como han venido los europeos españoles, han traído consigo su cultura, pero una cultura caótica, una cultura injusta para nosotros. Han traído más como enfermedades culturales, han traído para la humanidad. Por ejemplo, primero han venido a robar, ¿no es cierto? Han traído la cultura del robo, de la corrupción, la cultura del asesinato, de los castigos, sistemas de asesinato a los líderes. Y pues, desde luego, como van a robar, han traído pues, la mentira, expertos para mentir. Luego la esclavitud, el dominio, el racismo, y así, las guerras y la propiedad privada. Todo eso han traído, y mucho más, ¿no? De eso se desplaza muchos más. Pero entonces, ¿cómo fue la colonización? No fue simple. Siempre estoy mencionando la Biblia, ¿no? Clarito dice en su Biblia, en su propia Biblia, que ellos mismos han traído de una mano la espada, en otra mano la Biblia. Dice en sus 10 mandamientos, no matarás, ¿no es cierto? Pero sin embargo han matado cualquier cantidad de hermanos indígenas originarios en todo el Abya Yala, ¿no? También no robarás, dice, pero igual han robado cualquier cantidad de minerales preciosos, oro. No cometerás adulterio. Tampoco no han cumplido sus mandamientos. Y generalmente los españoles han tomado a muchas de nuestras hermanas indígenas, así por la fuerza, y ahí viene el proceso de mestizaje, Claro. ¿no? Y que es complejo eso. Y no codiciar a la mujer, todo aquello en vano, y ellos podían tomar a cualquier mujer por la fuerza. Y muy pocos contraían matrimonio, ¿no? Españoles con indígenas, muy pocos. Generalmente eran abusos y violaciones, de tal manera que lo han legalizado el abuso, con la denominada ley de la pernada. Aquí en este sector de Bolivia hay testimonios claros de los ancianos. En Europa también existía eso, creo que el ius prima noctis, ¿no? Derecho a la primera noche, que el noble tenía derecho a sus vasallos. El derecho Aquí era de peor la ley de la pernada. No, ya no era la primera noche. Dice que tenían que ir a vivir a la casa de Hacienda, a la casa del encomendero o del patrón, varios días, hasta 15 días, para hacer el servicio doméstico y también el servicio al varón. satisfacción. Estaba Digamos. naturalizado. Y así. Actualmente podemos hablar de un neocolonialismo, que es lo mismo. Continúan colonizando nuestras mentes ya con tecnologías modernas. Esta diapositiva estaba.
Actualmente, por culpa de la religión, continúan habiendo masacres en Palestina, eso conocemos, en Siria. Los israelitas o los judíos actualmente siguen invadiendo, desplazando a los palestinos, ¿no? Porque dice en su Biblia que Dios les ha entregado todo ese territorio y tienen que defenderlo a punta de espada. Era antes, ahora es a punta de ojiva, ¿no es cierto? Las Entonces armas nucleares. es como hace 4000 años peleaban y continúan peleando hasta. Entonces el mundo está impregnado, está colonizado. Yo estoy partiendo de los hebreos, ¿no? Ellos han irradiado toda esa cultura de dominio, de injusticia. Y actualmente podemos decir que los judíos son grandes magnates que dominan el mundo porque controlan el sistema económico y hasta financian partidos políticos de izquierda y de derecha. Continúan. Entonces el colonialismo se convierte en capitalismo, luego en un imperialismo, y el cual nos está llevando a la destrucción de la humanidad, a la deshumanización, no solo de la humanidad, sino también de la madre tierra. Claro. Por eso hay guerras, hay terrorismo, el terrorismo lo generan ellos, el Estado terrorista son el mismo Estado norteamericano, ellos financian terroristas, ellos crean las guerras, uno con fines geopolíticos y otro para seguir vendiendo armas, porque es un negocio grande la venta de armas en el mundo y tienen que crear guerras. Y, y actualmente, ¿no? El tráfico de menores se ha convertido, podría decir, en el peor vejamen de las mujeres, ¿no? Que hace poco no se perdían, en mis tiempos no desaparecían las niñas. Actualmente hay cualquier cantidad de niñas desaparecidas, adolescentes, en Latinoamérica y en el sur de Asia. Igual se está deshumanizando. Igual a la madre tierra está afectada. Todo aquello. Están destruyendo con este sistema del colonialismo, del pensamiento hebreo, que solo deben dominar ellos, los judíos. Se está destruyendo todo el sistema de vida en el mundo. Ese es el colonialismo, el neocolonialismo actual. A ver, Juan, le vamos a dar lugar a los hermanos a que Sí. hagan algún comentario o una pregunta que te quieran hacer sobre estos Bien, puntos. este capítulo voy a terminar con esta conceptualización, si me permite. Perfecto. Solamente un minutito. Dale. Entonces, este es el colonialismo que han traído. Ahora, ¿qué es descolonizar, no? Según, de acuerdo a los textos o al diccionario oficial, descolonizar nos dicen de otra manera. Sin embargo, hay otras definiciones reales, ¿no? Es despojar, desmontar, sacar, deshacer todo ese sistema de vida que han traído en los diferentes aspectos, ¿no? Económico, cultural, político, etcétera, etcétera. Eso es deshacerse y poco a poco desmontar. Pero ¿con qué se va a reemplazar? Con los conocimientos ancestrales, valores, principios que tenían nuestros ancestros en el Abya Yala, con aquellos, los cuales se pueden adaptar fácilmente a este tiempo de la modernidad. Eso sería descolonizar, ¿no? Con esto terminaría en este capítulo. Ahora podemos interactuar. Está buenísimo. Bueno. Sí, está muy bueno. Entonces, está muy bueno. estamos aquí, está aquí Suyupanqui, está César también, César Chinuri Cayuara, que también es de Bolivia, Julio Huanca Condorí. Les vamos a dar lugar, así en ese orden que los mencioné, para hacerle una pregunta o bien un comentario, como ustedes deseen, a Juan Rumi Tamares. Muy bien. ¿Quién empieza? ¿Vos? ¿Empezamos? ¿Empiezo? Sí, Ya. sí. Gracias, Panay. Sobre el tema tocado del hermano es muy interesante.
Yo soy Kisu Yupanqui, represento al Tahuantinsuyo Kamachic. Para hacer un poco de historia, Tahuantinsuyo Kamachic era el órgano que asesoraba al Inca en la toma de decisiones políticas. Y ahora queremos hacer también un Tahuantinsuyo Kamachic en el sentido de que es un consejo de sabios que dirigirá la política, pero la política en base a una visión andina. Entonces, bajo ese aspecto, nosotros somos andinos, nos consideramos tahuantinsuyanos y nos consideramos incas. Y tenemos esa visión. Entonces, ¿cómo ve el andino la visión del mundo? ¿Cómo ve? Claro. Para el andino existía 5.000 años aproximadamente de autonomía, del buen vivir del Ande, donde ahí confluyen los principios andinos del Munay, del Yaichay y del Yancay. Combinados se logran el Ayin Causa, que es el buen vivir. Eran 5.000 años aproximadamente del buen vivir desde los inicios de la civilización andina, hasta llegar a la última civilización con los incas, con nuestros padres incas, quienes dirigían el Tahuantinsuyo. De ahí vinieron los invasores. Los invasores en 1532, para ellos, en sus años, pero para nosotros empieza desde ahí 488 años de invasión. Seguimos en la invasión, una invasión cultural, seguimos. ¿Y qué vivimos ahora? El mal vivir del invasor. Se ha impuesto sobre nuestro buen vivir. Ellos han triunfado a base de la invasión, del genocidio, del robo, de la destrucción de nuestra cultura andina. Vivimos esto en estos tiempos ahora. ¿Y qué es lo que queremos nosotros, los andinos, los tahuantinsuyanos? Más que descolonización, queremos la andinización. ¿Qué quiere decir? Volver a los Andes, rescatar lo andino. Porque si nosotros nos descolonizamos, queda un vacío. Mejor dicho, con la palabra descolonización, te quitas, como dice el hermano, pero queda un vacío. ¿Qué siga después de la descolonización? De repente dirán, sí se entiende, ¿no? Pero mejor, si lo vemos desde un punto de vista andino, ponemos en primer plano nuestros conceptos, nuestras ideas. Porque si lo ponemos desde otra vista, de una vista occidental, para ellos son colonización, ¿no? Seguimos tomando sus nombres, sus ideas, sus imposiciones, pero nosotros queremos la andinización, mejor dicho, volver a hacerlo andino, a rescatar la cultura andina como tal. Eso es andinización, Perfecto. andinismo. ¿Está Julio por ahí? Eso quería recalcar. Perfecto, está perfecto, clarísimo. Julio. Sí, ya volví a conectarme un poco, tomando un poco de agüita. Sí. Está muy interesante lo que ha tocado el tema, realmente en lo que dice la restauración, ¿no? La restauración de los buenos principios y los buenos modales que había. Eso es realmente. Y la recuperación de la ciudadanía como tal. Porque actualmente no se maneja esa ciudadanía que corresponde, sino que es una prestación. En este caso, tendríamos que cambiar incluso en los niveles. Actualmente se trabaja, creo, en lo político, económico, social, pero no se trabaja en la parte mental, espiritual y filosófica. Ahí falta el trabajo arduo de esta temática que estamos tocando. Y yo he estado afirmando personalmente que la parte mental, la parte espiritual es donde es el culmen, es lo máximo. Si eso completa a una persona en lo que va a restaurarse, ¿no? De lo que siempre fue como Cristo, entonces lo logra. Pero en el caso contrario, va a seguir parte del otro, de lo que hemos visto como lo occidental. Eso sería mi aporte sobre ese tema. Perfecto. Muy bien, hermano. Bueno, continuamos entonces en esta charla con
Juan Rumi Tamares, sociólogo, nuestro hermano Tahuantinsuyo. Vamos a continuar con este tema tan interesante, creo que va a ser la primera reunión de unas cuantas, porque es muy interesante compartir a partir de esta forma que estamos tomando en esta noche. Ya, Juan, gracias. te doy la palabra. Coincidimos con todas las intervenciones de los hermanos, ¿no? Están conscientemente, conocen. Sin embargo, en las categorías que utilizan, es cierto, aún utilizamos la categoría occidental del todo, ¿no? Porque hemos heredado el lenguaje. Sin embargo, es un proceso. Tenemos que dar su contraste. De colonización, del colonialismo, su contraste sería descolonización. Entonces, en un proceso podemos todavía utilizar para que nuestra gente entienda, ¿no? Después, en el fondo, sí es la andinización, está bien, estoy de acuerdo con aquello. Incluso en nuestro idioma puede ser otro, ¿no? Debe ser otro en quechua. Lo que dice el otro compañero, de la misma manera, eso es, el proceso de desconexión es mental, espiritual. Y aquí en el gráfico, restaurar, como dijo Julio, es una palabra que tiene mucho peso, mucha presencia. Mental primeramente, ¿no? Luego material. Por eso no hay que confundir la descolonización en Bolivia, confunde mucho. Piensan que es un retorno hacia el pasado. Claro. O sea, hacia el pasado. Negar toda la tecnología del avance, la tecnología que puede servir todavía al ser humano, pero no la tecnología que destruye a la madre tierra. Entonces esos piensan, ¿no? Piensan que volver atrás, convertirse en el fogón, renunciar a algunas tecnologías, y no es así, sino es revalorizar los principios, como ya han dicho ustedes, compañeros. Revalorizar. Entonces, en el Abya Yala, como ya decían uno de los compañeros o hermanos, en el Abya Yala pues, existían, podríamos decir, una variedad de subculturas o naciones. Nosotros llamamos aquí naciones y pueblos. Existía cualquier cantidad, ¿no? De acuerdo a una fuente que yo he rescatado, más o menos antes que lleguen los invasores existían cerca de 90 millones en todo el Abya Yala, en el norte, en el centro, en el sur. Y se calcula de aquellos más o menos como unos, no sé, podríamos decir, aquí tengo un dato, miles de lenguas, ¿no? Miles de idiomas. Y ahí nos preguntaremos, ¿por qué existían varios idiomas? ¿Y por qué en el otro mundo han intentado hegemonizar el latín? Por ejemplo, en Europa el latín. No. Simplemente, de acuerdo a la hipótesis que yo planteo, porque la mayoría eran pacíficos, no eran guerreros. O sea, no había una cultura que pueda sobrepasar encima del otro, o sea, colonizarlo, ¿no? Colonizarlo y heredar su idioma, su cultura, etc. No había mucho, se han respetado mucho, o sea, muchas culturas, subculturas, por más pequeños que sean, se ha respetado. Eso sería la respuesta, ¿por qué existían tantas lenguas? ¿No? Tantas lenguas. En Bolivia aún tenemos 36 lenguas. En el Perú, ¿cuántas lenguas hay? No conozco. Pero por esa razón eran pacíficos, ¿no? Y esa es la respuesta, porque los invasores, un grupo de, no sé, 70 soldados mal instruidos de Pizarro, les someten a los incas, ¿no? Eso después ya podemos ver. Entonces, así, claro. viniendo del Tahuantinsuyo, pueden ver en el gráfico, ¿no? Tenían un sistema tecnológico avanzado, o sea, nada que envidiar, ¿no? Sus sistemas de riego, podemos ver aquí la irrigación del agua, continúa habiendo agua en este momento en Machu Picchu. Y muchos ingenieros actuales de Occidente se sorprenden, ¿no? Se sorprenden. Inclusive se están replicando esos sistemas en otras regiones, Sí. como copiando por la eficiencia que tiene el sistema.
Eso es muy Aquí podemos ver interesante. otro gráfico. Sus antepasados de los incas, sus antepasados, hay muchos, ¿no? Han domesticado en el sur, en los Andes, han domesticado lo que es la papa, ¿no? Poco a poco. Y de una planta silvestre. Y además dice que era venenosa. Pero de esa papa han ido reproduciendo, haciendo, no sé, aleaciones químicas. O sea, había una ingeniería agrícola avanzada. Y han producido muchas variedades de papa. O sea, alimentos han producido cualquier cantidad de alimentos para la humanidad. No había hambre. Pero los europeos no han producido, no han domesticado ningún alimento. Los chinos han domesticado el arroz, podríamos decir el trigo, los egipcios, los mesopotamios. Y en América se ha domesticado mucho. En el Centroamérica, o sea, en los mayas, puede ser que ellos han hecho el maíz, cualquier variedad de maíz. Entonces, nuestros antepasados estaban avanzados, no eran ningunos ignorantes, como dicen muchos intelectuales de Occidente, tanto en Bolivia, que eran animales, que no tenían cerebro, que eran ignorantes, etc. Han ido tapando. Ha habido un encubrimiento, no ha sido un descubrimiento de América, ha sido un encubrimiento, ¿no? Sí. Lo mismo podemos decir de los coloridos, eso que ya conocemos. Entonces, con esta parte podríamos concluir, podría yo concluir, luego vamos a... Entonces, ese ha sido el colonialismo y ahora, ¿cómo tenemos que descolonizarnos? ¿En qué aspecto? Ya sabemos que eso ha sido el colonialismo. Ahora, ¿cómo tenemos que descolonizarnos? Esa parte quisiera decir, ¿no? El tema de la descolonización ha sido después de la invasión, ¿no? Un grupo del Inca, de sus familiares, por ejemplo, el hijo de Atahualpa Manco Inca, ha continuado, quería restaurar nuevamente. Durante 500 años hemos estado peleando, más de 500 años, para restaurar el Tahuantinsuyo. Y creo que nosotros estamos ahí. Pero en la historia oficial, en las repúblicas, se olvida, se tapa esto, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestro sector, donde yo vivo, ha sido Tomás Katari, que desconocen mucho en el Perú. Tomás Katari ha coordinado, dice, con Tupac Amaru, y siempre con sus esposas. Esa es la particularidad de nuestros líderes originarios. Siempre coordinaban con sus esposas en pareja, porque era natural eso. Pero los héroes de la República eran simplemente varones. De Simón Bolívar no tenía mujer, de Antonio no tenía mujer, no sabía quién es su mujer. Sin embargo, de nuestros líderes, como Tupac Amaru, estaba con Micaela Bastidas. Eso siempre está. Y en Tupac Katari también, ¿no? Esos son los tres líderes que han resaltado en la historia. Y lo propio en Bolivia, igual ha habido una falsa independencia. Un 3% de la población de ese entonces ha fundado su república. Esos criollos y algunos españoles que se han venido a los bandos de los independentistas criollos, ¿no? O sea, ha sido una independencia de pasas. Se han pasado al otro bando, ¿no? Sabiendo que ya está perdiendo los españoles, entonces pasan a ellos y ellos fundan. Entonces hacen su asamblea constituyente y no les excluyen a los indígenas y también a los mestizos y a la mujer, ¿no? Tenemos una líder, Juana Zurduy, que no ha entrado a la asamblea constituyente en la fundación. Entonces, a partir de ese cúmulo de personitas, de 3%, continúan el colonialismo. Continúan, simplemente se han soltado del mando español, del rey de España, pero ellos continúan incluso con más ignorancia. Y 180 años de república aquí en Bolivia, igual, ha sido pobreza extrema, exclusión, peor maltrato a los indígenas, ¿no? Y hay muchos líderes que también han querido reivindicar a Pioquitumpa en este lado, en Tierras Bajas, Tehuilca, el hermano Aymara, en La Paz. Siempre han estado en guerra. Siempre estamos en guerra con los invasores.
esta parte más. Entonces, en Bolivia, producto de eso, todo está impregnado del puro colonialismo, de puro colonialismo mental, podríamos decir, en el sistema educativo, en las leyes, en las conductas, en la democracia, todo está relacionado, es occidental, lo cual no sirve para nosotros. Todo está. Y está difícil darse cuenta, los hermanos que aquí hay muchos, ahora se llaman campesinos, que les han bautizado como campesinos, a partir de la revolución del 52. No se quieren considerar originarios muchos. Entonces ellos han perdido su historia y desconocen todo aquello. Piensan que ha sido siempre así normal. Por eso aquí hay una gráfica, no sé si logran ver. Muchos de nuestros hermanos rapidito se colonizan. ¿Y cuál es uno de los instrumentos del colonialismo? Es la educación. Sí. Todo está diseñado para colonizar al niño indígena originario. Luego la religión. Y el otro sería las leyes, el colonialismo del poder. Con esos tres instrumentos nos han arrasado nuestra sociedad indígena. Actualmente lo mismo, las universidades son unas fábricas, son una maquinaria del colonialismo. Un joven del área rural que todavía habla quechua va a estudiar a la ciudad, entra a la universidad, ya egresa de la universidad, sale completamente transformado. Odia su idioma, ya no quiere hablar su idioma, quiere ser más blanco, que utiliza la moda del citadino, etc. Y actúa así. Y claro ejemplo, en Sucre, yo soy de Sucre, los universitarios son los más racistas porque era el epicentro del colonialismo. Sucre, antes era Charcas. Ahí estaban los jueces, el sistema judicial del rey de España radicaba aquí en Sucre. Entonces esa cultura del racismo existe. ¿Qué es lo que ha sucedido? Los jóvenes universitarios se han movilizado para maltratar a los campesinos de Chuquisaca. Y resulta que sus sobrinos les han pegado, ¿no? Sus sobrinos les han golpeado a sus tíos. O sea, indio de mierda. Estamos en tiempos donde el indio dice indio al otro. Eso es lo que ha sucedido. Por eso la universidad es una maquinaria, ¿no? Y todo Hollywood también es. Cada día estamos consumiendo el colonialismo. Cada día. Desde las telenovelas, desde las redes sociales y desde las películas de Hollywood, el cual los judíos manejan Hollywood. Desde niño, desde los juguetitos, nosotros nos lo compramos con nuestros hijos, juguetes coloniales, ¿no? Armas, se los compramos, los juguetes de superhéroes, todo eso. Entonces, indirectamente, nosotros mismos, los indígenas, le estamos colonizando ya a nuestros hijos. Eso es lo que sucede y muchos en Bolivia no nos damos cuenta. Y su mundo de ellos es lo mismo. En las películas está el bandido es el mejor visto, ¿no? El bandido, el que tiene más mujeres. En ese dibujito del gato con botas igual. Ellos son ladrones de bancos, ¿no? Entonces, eso le crean al patrón educativo podríamos decir, del estudiante, y quieren ser igual narcotraficantes. Las mujercitas lo mismo. Quieren casarse con un narcotraficante porque es millonario, sabe a manejar armas, tiene poder. Entonces, eso es lo que está sucediendo en Bolivia. Y difícilmente es hacerles regresar a nuestros principios, ¿no? Al andinismo. Lo mismo la religión, ¿para qué vamos a decir? Incluso la religión actualmente se utiliza para enriquecerse, ¿no? Y hay una confusión con los originarios. La religión, la segunda oleada del colonialismo de la religión, ha venido a las provincias, al área rural. O sea, hay más religiones que escuelitas en el área rural en Bolivia. Cierto. Yo conozco muchos lugares. La religión cristiana, estoy diciendo, ¿no? Nos estamos quedando sin tiempo y estaría Ya. Bueno, me parece que Con eso- vamos a organizar otra a continuación a partir de este tema, porque está muy ¿Qué bueno. tiempo más? ¿Qué Y tiempo, hermana, más o menos? 10 minutos. En el En 10 minutos termino la exposición. Este cuadro quiero mostrarles. Entonces, aquí está el pensamiento
en el negro o rojo de sangre está el pensamiento occidental. Los que generan, reproducen el racismo, discriminación, explotación, la pereza, la corrupción, acumulación, ¿no? Egoísmo, hegemonizador, patriarcado, machista, explotación, crimen, lineal, ascendente, enfoque individualista, depredador y guerras. Eso es lo que produce el pensamiento colonial, que muchos marxistas dicen el capitalismo, ¿no? Que ya es parte del colonialismo. Y este lado de nosotros, ¿cuál será? Es la interculturalidad, el respeto, la reciprocidad. Estoy comparando con el otro, ¿no? El trabajo, honestidad, solidaridad, complementariedad, diversidad, equidad, es hombre, mujer, igualdad, sensibilidad a la vida. Estamos comparando cada uno de estos. Entonces es más o menos como el agua y aceite, son diferentes mundos, lo nuestro con el andino, ¿no? Entonces lo que hay que hacer con la descolonización es rescatar todo esto mentalmente, luego materialmente, e instaurar el Tawantinsuyo o el Abya Yala. Con eso terminaría, hermanos y hermanas. Gracias. Bueno, muy buena exposición. que te hagan la despedida Kisu y Julio, y obviamente vamos a coordinar para hacer otra reunión, porque evidentemente no da el tiempo de los videos que tenemos autorizados para utilizar, pero es importantísimo que esto se difunda, ponerlo en todos lados, en todos los grupos posibles. Así que, Kisu, Julio. Gracias, Panay. Muy interesante lo que ha dicho el hermano, cómo volver a nuestras raíces, cómo rescatar nuestra cultura y eliminar lo que nos han impuesto a la mala, que no nos lleva a nada bueno, porque todo lo que ha descrito el hermano se ve, el racismo, la discriminación, otra cultura que no tiene nada que ver con nosotros, que no nos aportan nada. Nosotros tenemos todo, gracias que nuestros padres incas lo crearon todo, lo hicieron todo en base a una cultura milenaria de 5.000 años donde aportaron muchas naciones originarias como los quechuas, los aymaras, los guaraní, todos aportaron para lograr una confederación que fue el Tahuantinsuyo. Y como tenemos todo, simplemente tenemos que rescatarlo y aplicarlo, difundirlo y defenderlo, nada más. Ahí está la solución para nuestros problemas. Ahí lo tenemos todo. Esto no es ilusión, esto es una realidad necesaria que tenemos que hacerlo y lo vamos a cumplir. Claro. Ya queda poco tiempo para que acaben estos 500 años del mal vivir que nos impusieron los invasores y volverá a florecer nuestro buen vivir, el Ayin Causa. Gracias a todos, hermanos. Me despido de todos ustedes. Julio, nos queda el buen vivir para otro capítulo, ¿no es cierto, Julio? Sí, Hacemos yo una creo que conclusión. para la próxima va a quedar pendiente incluso profundizar más. Como dice el compañero o el hermano, ya llegan los tiempos en que esto se va a cumplir, porque faltan, creo, aproximadamente décadas para que se restablezca. Porque muchos creen que esto es una ficción, pero estamos en una realidad. Claro. Si no se han dado de cuenta, en todo lo que es el sur se está haciendo, se está gestando, y eso se va a concretar. No va a haber obstáculo que lo detenga. Entonces, falta década, 2 décadas, 1 década, y ahí se cumple lo que se ha profetizado. Eso sería. Perfecto. Muy bien, hermano. Bueno, entonces dejamos para otro bloque los temas. En realidad es tan integral todo lo que has planteado, Juan, que es muy impresionante la forma en que lo has presentado. Te has tomado un trabajo impresionante confeccionando esos esquemas, cuadros sinópticos, mapas. Todo un profesor, ¿eh? No habrás ejercido la docencia, pero estás muy preparado para hacerlo, tanto en secundaria como en terciaria. Esto es muy importante. Así que personalmente me siento satisfecha, honrada de haber
dirigido esta reunión. Y bueno, Julio, tú que has sido el anfitrión de El Hermano se ha acoplado al grupo Tahuantinsuyo Hermanos, y la verdad que es un gusto conocerte, y quedamos así. Trataremos, pienso que con esta cantidad de integrantes en la reunión es mejor, ¿verdad? Claro, Porque si no sería la exposición y los demás estar observando. De esta manera podemos participar. Nos reunimos en unos días, cuando estemos todos disponibles. Ya sabemos más o menos los horarios de cada uno. ¿Está? sí, está bien. Estamos dispuestos a reunirnos para seguir informando, difundiendo a los hermanos y que conozcan la verdad. Y Nuestra que verdad, la verdad delante. Claro, esta forma en que lo ha planteado Juan es muy didáctica. Por eso es tan importante que aparte de las reuniones que hacemos nosotros, tenerlo a él comprometido para continuar. Así que muchísimas gracias y nos seguimos viendo. Muchísimas gracias. Salimos. Hasta luego. Hasta luego. Juan, saludos. Parece que él ya se quedó sin voz. Sí. Ahora sí, ¿no? Muy bien. Sí, hasta luego. Un placer conocer, sí, que esto que continúe, hermanos, ¿no? Tenemos mucha tarea que descolonizar y no solo teorizar, sino en la práctica, en los Te grupos. vamos a sacar el jugo. Te vamos a sacar el jugo. Te vamos a exprimir. Yo continúo hablando a los hermanos en cualquier parte, Está les bueno. sigo hablando, ¿no? Está Hasta buenísimo. luego. Muy bien. Muy bien. Bueno, chao, chao. Hasta luego. Gracias.